Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Permíteme acompañarte esta Cuaresma y Semana Santa con los álbumes Él nos amó primero, el rezo del Santo Vía Crucis, Al pie de la cruz, meditación de las 7 palabras, Nuestra familia al pie de la cruz y Semillas de Semana Santa. Descarga estos álbumes en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer. Semillas para la vida. Especiales de Semana Santa. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel. Continuamos esta serie especial de Semana Santa, acompañando a Jesús en su camino a la cruz, según nos cuenta Mateo en su Evangelio. Habíamos dejado a Jesús orando en Getsemaní, pidiéndole a Dios que no se haga como Él quiere, sino más bien que se haga según su voluntad. Dice Mateo que todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedle. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le llevó la oreja. Dícele entonces Jesús: Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. En este relato que hace Mateo del prendimiento de Jesús, un relato muy similar a los otros, no con tanto detalle, quizás como el que presenta San Lucas, sin embargo, enfatizando el cumplimiento de las profecías, porque Mateo escribió su evangelio para cristianos que venían del judaísmo. Y para Mateo resultaba de capital importancia que los judíos se dieran cuenta de que lo que los profetas habían anunciado se cumplía en Jesús. Por eso es que en esta perícopa encontramos 2 referencias al cumplimiento de las profecías, ambas de parte de Jesús, que primero le dice a Pedro, que es quien saca la espada para cortar la oreja a este siervo del sumo sacerdote. Mateo no dice que fue Pedro, pero esto lo sabemos por Juan. Jesús le dice a Pedro cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder, y después le dice Jesús a aquellos que vienen a arrestarlo lo mismo. Todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Gran momento de turbulencia, de espanto para muchos. ¿Qué sintió Jesús en su corazón cuando vio a Judas llegar a traicionarlo? Había luna llena aquella noche. Se trataba de la noche de Pascua, de modo que coincidía con la primera luna llena de primavera. Con el cielo despejado de la primavera, la luna iluminaba con todo su esplendor. Sin embargo, entre la penumbra de los árboles de los olivos aquí en Getsemaní, no es fácil reconocer quién es Jesús, a pesar de que los que venían a arrestarlo ya lo habían visto en numerosas ocasiones en días recientes hablando en el templo. De ahí que Judas les dé una señal, porque ellos ven a un grupo de 12 hombres, incluyendo a Jesús, y Judas les da la señal: aquel a quien yo dé un beso. El beso que le dio Judas a su maestro fue un beso en la mano, precisamente porque era su maestro. Y de hecho, según el relato de Mateo, Judas lo saluda con el respeto debido a un maestro. Salve, Rabí, y así es que le debió dar el beso en el dorso de la mano. A Jesús esto le duele como una espada que traspasa su corazón, porque está viendo a uno de sus mejores amigos, a uno de los más amados, a uno de los 12 que él había elegido, a uno que tenía toda la madera para alcanzar la santidad, al igual que Pedro, Santiago y Juan, y que Judas, Tadeo y que todos los demás. Llega ahora y lo traiciona. Jesús no le reprocha, Jesús
lo saluda como a un amigo. Amigo, le dice. Pero la siguiente frase de Jesús denota aquella inquietud que Jesús tenía en su corazón, aquella ansiedad que lo invadía, porque le dice: amigo, a lo que estás aquí, es decir, a lo que has venido. Ven a cumplir a lo que has venido. Esa ansiedad que hace que Jesús anhele que llegue el momento que no quiere que llegue. Es lo que sucede a todos cuando atraviesan un momento de ansiedad. Se resisten a que llegue un momento, sin embargo, al mismo tiempo quieren que ya llegue para ya pasar por ese trance y ponerle fin a esa espera tan angustiosa. Algo que nos habla del sentimiento que tenía Jesús en su corazón. De pronto la conmoción, la turbulencia, quienes vienen a arrestar a Jesús comienzan también a sujetar a los apóstoles, estos se zafan. Uno de ellos, Pedro el valentón, saca la espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, pero Jesús lo reprende: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan espada, a espada perecerán. ¿Piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Jesús podría hacerlo y el Padre podría enviar todas las legiones de ángeles que existieran. Sin embargo, Jesús, de una manera voluntaria, va decidido a cumplir la voluntad de su Padre, va decidido a cumplir su misión, va decidido a morir por nosotros. Sin embargo, Jesús no deja que pisoteen su dignidad y le reprocha a los que lo arrestan: me han visto hablando en el templo una y otra vez, y ahí en el templo, en medio de todo el gentío, ni siquiera se me acercaron, pero ahora, en la noche, en la oscuridad, en este lugar apartado, llegan a arrestarme como si fuera un ladrón. Pero dice Jesús: todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y aquellas profecías no eran otra cosa sino la voluntad de su Padre expresada a través de los profetas. Jesús acepta esta realidad con tal de hacer la voluntad de su Padre. Pero en ese momento, todos los discípulos, dice Mateo, le abandonaron y huyeron. Echaron a correr, se escaparon lejos. Solo uno lo seguirá a la distancia, Pedro. ¿Qué sucederá después? No te pierdas la próxima emisión. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.